Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha pasado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues hoy estamos con Andrés Weiss, que aparte de ser un experto en fútbol alemán, que es el tema que nos congrega hoy, pues es también redactor, trabajador, community manager, concretamente de un medio que nos gusta bastante, que es La Media Inglesa, que el que no lo conozca, pues le recomendamos que lo siga. Y con él vamos a hablar hoy de esto, de fútbol alemán y de cómo es allí y qué diferencias tiene con el nuestro. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, lo primero es precisamente preguntarte por eso. ¿Qué diferencias tiene el fútbol alemán con el español? Si nos referimos a cuestiones meramente futbolísticas, la clave del fútbol alemán es que es un fútbol muy rápido, con mucho ritmo, que prima el ataque o prima ser más ofensivo y vistoso de cara a los aficionados, que al final son los que sostienen el fútbol porque son los que pagan una entrada, son los que pagan los abonos de televisión, son los que consumen el fútbol y las camisetas. Entonces está todo enfocado a que la experiencia del espectador sea mejor, y ahí entra también en juego que haya una gran cantidad de goles, una gran cantidad de ocasiones, un ida y vuelta constante y muchísima velocidad. En cambio, en el fútbol español hay mayor técnica, en el sentido de que es un fútbol que es mucho mejor en defensa. Al final, el fútbol español es un fútbol que tiene enormes entrenadores. También el fútbol alemán, evidentemente, en los últimos años se han repartido por toda Europa, pero ahora mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Premier League hay 6 entrenadores españoles, que es la mayor cifra de un entrenador, incluso superando a los propios ingleses allí en Inglaterra. Entonces hay un mayor conocimiento de la táctica, de la técnica, del posicionamiento defensivo. Los partidos no son tan alegres o vistosos, digámoslo así, no hay tanto ida y vuelta, hay mayor parón. Por ejemplo, los árbitros dejan jugar menos, quizá. Hay más tiempo añadido al fin y al cabo al final del partido, porque precisamente se dan muchos más parones durante los 90 minutos, y yo creo que esta es la principal diferencia, más allá de cuestiones culturales como pueden ser el tema de las aficiones, los estadios y el consumo del fútbol. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué debería adaptar el fútbol nuestro, el fútbol patrio, del fútbol alemán y viceversa? Pues yo creo que el fútbol español del fútbol alemán debería, para empezar, usar un poco la técnica de los árbitros y la forma de entender el fútbol del arbitraje alemán. Al final, en el fútbol alemán hay mucho juego porque se deja jugar y porque hay faltas que aquí son faltas que allí no lo son, hay faltas que aquí son amarillas que allí son simplemente faltas. Después, evidentemente, si le pones la rótula de sombrero a un jugador, pues es una tarjeta roja como una catedral. Aquí no tenemos ninguna duda y los criterios suelen ser más o menos lo mismo, pero en ese sentido creo que es un punto fundamental para hacer de nuevo atractivo el fútbol español, más allá de que haya muchos goles o menos goles, que al final eso no define nada. Y después el fútbol alemán del fútbol español debería tomar pues precisamente un poco el posicionamiento y el conocimiento del posicionamiento defensivo de los equipos y de las transiciones defensivas, porque si algo sufre el fútbol alemán es en defensa. Al final, 2 de los 3 jugadores que han marcado 5 goles en la historia de la Champions League han sido a 2 equipos alemanes, porque Erling Haaland lo fue esta misma semana ante el RB Leipzig, y el otro, que es Leo Messi, lo hizo ante el Bayer Leverkusen hace ya bastantes años. Entonces, creo que ese es el punto clave. Evidentemente, mejorar en el conocimiento defensivo no implica dejar de lado el aspecto ofensivo, porque eso no nos gusta. Yo prefiero un partido que acabe 4-3 a un partido que acabe 1-0. Pero ser capaz de proteger mejor tu portería y que no te humillen, pues es algo positivo. Y bueno, yo le voy a ceder ahora el testigo a la verdadera experta en fútbol alemán que tiene este programa, que es nuestra compañera Ángela León, que es una de sus pasiones. En general, Alemania es una de sus pasiones, el fútbol es otra de sus pasiones, y esa mezcla ya es brutal para ella. Así que, Ángela, cuando quieras. Bueno, yo voy a retrotraerme un poco y me gustaría saber por qué Alemania y por qué la Bundesliga, porque sé que tu enganche por el fútbol alemán empieza en el Borussia Park. No sé qué me puedes contar de esos inicios. Pues la cuestión es que mi enganche empieza en el Borussia Park porque es el enganche de mi padre, y el enganche de mi padre es por el enganche de mi abuelo. Al final, yo soy medio alemán,
El Weiss de mi apellido pues viene de ahí. Mi padre, su abuelo y toda esa corriente es alemana y viven en Alemania. Mi padre vive en España, pero el resto de mi familia por parte paterna vive en Alemania. Siempre hay una pequeña parte que a mí me gusta decir que es polaca, pero esto es más por Polonia a día de hoy que por lo que era Polonia cuando ellos nacieron. Pero empieza por ahí porque a mí en casa siempre se ha visto mucho fútbol. A través de mi abuela y de mi abuelo pues descubrí el amor y la pasión que le tengo al Celta de Vigo, y a través de mi padre le descubrí la pasión y el cariño que le tengo al fútbol alemán, al Borussia Mönchengladbach y a la selección alemana por otro motivo. A Borussia Park me encantaría haber ido, perdón. Me da pena no haber ido porque creo que es uno de los estadios con mejor ambiente de Europa. Ya solo de lo que he visto desde fuera me ha enamorado, porque a mí me gusta mucho ver las retransmisiones del propio Gladbach y el contenido que crea el propio Gladbach, y es una afición que atrae y que llama a la gente a formar parte de ella, y a ver si pronto, no sé si este año, pero el año que viene puedo cumplir con esa casilla. ¿Por qué piensas o crees, al menos yo lo pienso y siempre se ha dado mucho más bombo a la Premier, a la Liga Inglesa, incluso a la Liga Italiana antes que la Bundesliga? ¿Por qué crees que esto pasa? Creo que es una cuestión muy básica. No creo que haya nadie que le tenga rabia o tirria al fútbol alemán o a Alemania en concreto. Habrá gente que lo haga, pero el gran público, el mass media, al final es una cuestión de idioma y de cultura. La Premier es una liga en la que se juega en un país que se habla un idioma que es el tercer idioma más hablado del mundo, y un idioma que es para muchos el segundo o tercer idioma que controlan. La Liga Española, al final, pues es la liga de un país propio, y la Liga Italiana es una liga que fue muy potente en los años 2000, finales de los 90, inicios de los años 2000, y que además tiene como aspecto positivo que es una lengua romance y que comparte muchos trazos culturales, ya no solo el idioma, sino el propio país, con España. Entonces, claro, esto provoca que para un aficionado al fútbol en España sea mucho más fácil consumir fútbol y cultura futbolística de Italia, porque tiene que darse muy mal para que no entienda un artículo en italiano, para que no entienda una narración en italiano. Lo mismo con Inglaterra, y el problema con Alemania es que como es una lengua tan alejada del español, no del alemán, del inglés, pero ya la gente no controla tanto inglés como para darse cuenta de ello, como es un idioma tan alejado del español, escuchar el alemán en una narración, pues da la sensación de que estás escuchando alaridos, cuando después, si te paras a pensarlo y empieces a entender un poco cómo funciona el idioma del alemán, es un idioma precioso. Pero claro, el tema es que la primera barrera, que es la pronunciación, muchas veces pronunciada por parte de gente de Baviera que tienen una pronunciación un poco más tosca, un poco más ruda, un poco más agria, hace que sea una barrera insalvable. Y otra curiosidad, porque no sé si lo dices al principio o al final de tus vídeos, dice la Bundesliga, donde las granjas son la base de la vida o algo así. ¿Por qué tienes este eslogan? Para todos es conocido el uso despectivo, evidentemente, de los granjeros para hablar de fútbol que no es de gran calidad. Siempre se ha dicho, ¿no?, que la liga francesa y la liga alemana son las Farmer Leagues, las ligas de granjeros. Y entonces por eso yo quise darle una vuelta de tuerca y aprovecharme de su propia medicina. Es decir, si el fútbol alemán son los granjeros, al final las granjas es donde empieza la vida. Es decir, las granjas es donde se crían a los animales. Cuando en la prehistoria se empiezan a establecer asentamientos, lo primero que se hace es ser ganadero y ser agricultor, y lo que se hace en las granjas. Entonces, pues si tú dices que somos granjeros, en vez de devolver el fuego con fuego, yo lo devuelvo dándote una vuelta de tuerca y decir que somos granjeros, pero al final las granjas son vida y aquí disfrutamos perfectamente del fútbol sin tener que encasillarnos en algo. Y Andrés, te quería preguntar, ¿hasta qué punto la Bundesliga define cómo es Alemania? Pues es curioso, porque no es que la Bundesliga como tal defina cómo es Alemania, sino más el fútbol. Al final la Bundesliga aparece desde los años 60, pero el fútbol en Alemania se establece desde finales de la década del siglo XIX. Pero creo que es muy interesante para entender cómo funciona Alemania culturalmente. Al final hay que ver lo que sucede con el Unión Berlín y el Hertha, que es un derbi nuevo
y moderno, aunque la gente no lo crea, es un derbi nuevo y moderno porque no se enfrentan en un partido hasta el año 1991 en un amistoso para celebrar la caída del muro de Berlín y la reunificación. Creo que se juega en el Olympia Stadium, ahora dudo, pero creo que se juega en el Olympia Stadium. Uh-huh. Y después está el tema de que lo que pasa en la antigua DDR, en que no hay grandes equipos de la antigua DDR que a día de hoy sean grandes del fútbol alemán. Está el Unión Berlin, que poco a poco va ganándose un sitio en la élite del fútbol alemán. Está el RB Leipzig, que ha comprado ese sitio en la élite del fútbol alemán, como se esfuerzan en recordarles en Alemania. Y después es cierto que genera que muchos debates culturales giran en torno al fútbol. Cuando un nuevo primer ministro es nombrado, como ha pasado con Fischer cuando ha sustituido a Angela Merkel, una de las primeras cosas que se pregunta a la gente es qué equipo de fútbol sigue y de qué equipo de fútbol es aficionado. Entonces, claro, esto provoca que muchas conversaciones giren en torno al fútbol, pero no tantas quizá como sucede en Inglaterra. ¿Ángela? Precisamente ahora que has mencionado Leipzig, que no sé si se pronuncia así, si no, corrígeme, ¿por qué es el club más odiado de Alemania? Porque le he leído varias cosas y todos tienen como ese titular, esa etiqueta. No sé qué me puedes decir de esto. A ver, el RB Leipzig, en resumidas cuentas, yo tengo un vídeo en mi canal que lo explico y un hilo en mi cuenta de Twitter que lo explico también, pero en resumidas cuentas, en Alemania hay un gran aprecio por la tradición futbolística y por la cultura futbolística como tal. Y entonces, casos como el del RB Leipzig o el del Hoffenheim, equipos sin historia que aparecen de repente en la élite porque alguien llega y pone dinero, es decir, que no se han ganado su sitio, sino que lo han comprado, por así decirlo, es como lo ven en Alemania, no gusta. El caso del RB Leipzig es particular porque ellos, en Alemania se organiza el Mundial de 2006 y uno de los estadios se coloca en Leipzig. Al final, la zona de Leipzig es la región de Sachsen, que es una de las regiones más grandes de Alemania. Leipzig es una de las ciudades más grandes de Alemania y no tiene grandes equipos de fútbol en ese momento. Pero se decide colocar un estadio en esa ciudad porque al final es una gran ciudad y además es una de las antiguas regiones que pertenecían a la DDR. En 2009 Red Bull quiere entrar en Alemania porque lo de Salzburg le está yendo bien y quiere ampliar y expandirse. Acuden a Franz Beckenbauer, que les ofrece en un primer lugar o les propone en un primer lugar que vayan a por equipos como por ejemplo el St. Pauli. Hay unas protestas espectaculares en Alemania. En este caso sí influye la Bundesliga en cómo se comporta la sociedad alemana. Ha pasado, por eso te decía que no la Bundesliga sino el fútbol, porque ha pasado también recientemente con el Mundial de Qatar. Al final descartan la opción de St. Pauli y van a Leipzig, porque es una región muy poblada, con mucha gente y que no tiene tanto fútbol. Es decir, el último grande futbolista, o sea, el último grande futbolístico es el Dinamo Dresden, que ahora está pasando, pues, alternando tercera y cuarta división en los últimos 10, 15, 20 años. Y entonces, por eso van a Leipzig, empiezan el proceso, compran la plaza de un equipo, le quitan su primer equipo, cogen el filial de otro equipo, hacen un equipo Frankenstein los primeros años, por así decirlo. Al final, estos equipos de los que cogen sus licencias acaban desapareciendo. En 8 años consiguen ascender a Bundesliga, aparecen en 2009 y en la 16-17 ascienden a Bundesliga. Y eso provoca al final que la gente no les tenga aprecio. Además, van diametralmente en contra de la regla del 50+1, porque no es que el club tenga el 50+1 de las acciones, es que todas las acciones, porque todas las decisiones de voto las tienen 27 personas de la junta directiva de Red Bull, que forman parte de la junta directiva del RB Leipzig, y después está cómo enmascaran todo a través de la publicidad y del patrocinio a una bebida energética. Sí, digamos que es un poco el Paris Saint-Germain, ¿no? ¿Lo podemos comparar un poco? Sí, pero es cierto que al final el Paris Saint-Germain tiene participaciones en la Champions en los años 90, Ronaldinho jugó en el PSG pre-Jeques, es decir, George Weah juega en el PSG pre-Jeques. Tienen una historia bastante más importante que el RB Leipzig, que es literalmente un club creado en 2009. Es decir, no es que fuera un Leipzig que estuviera desde los años 20 del siglo XX y que apareciera de repente, como es el caso del Hoffenheim, que es un caso un poco más sutil. El caso del Leipzig es muy claro. El club original se llama SV Markranstadt. Ellos cogen su primer equipo, lo renombran RB Leipzig, le cambian el escudo, le cambian los colores. En un año, el primer año juegan todavía en su estadio, pero en el segundo año
juegan ya en el Zentralstadion de Leipzig, el estadio construido para el Mundial de 2006, que se cambia de nombre a Red Bull Arena. Sorpresas te da la vida. El jefe de Red Bull, Dietmar Mateschitz, que ha fallecido este pasado 2022, y el dueño, propietario del estadio eran amigos, así que el acuerdo fue bastante fácil. Así les gustan hacer las cosas a Red Bull. Por eso hay tantos traspasos entre el Salzburg, el Leipzig y el New York. Y esa es la clave de todo. Te voy a preguntar por un equipo, bueno, supongo, y me consta por tus redes sociales y demás, que te preguntan mucho por el Unión Berlín. ¿Qué tiene este equipo y qué tiene en común con el San Pauli? Porque creo que tiene algunos rasgos en común, ¿no? Sí, al final el San Pauli es un equipo único, o lo era hasta que el Europa hizo lo mismo, pero a nivel élite es un equipo único porque es el único equipo de las 2 primeras divisiones de las 5 grandes ligas que es abiertamente antifascista, antirracista, antihomófobo y antisexista. Es el único equipo de las 2 primeras divisiones de las 5 grandes ligas que cumple todas estas características. El Unión Berlín, sin ser tan abierto públicamente, es un equipo que aparece en la DDR, que es un equipo que tiene una masa social muy importante, es un equipo obrero y que por tanto pues siempre está muy cerca de la gente. Fue salvado en la década de los 2000, en el año 2004, por sus aficionados que hicieron una donación de sangre para poder reconstruir el estadio y poder salvar el club. En 2006 más o menos lo mismo. Es uno de los pocos equipos que ha conseguido ascender a Bundesliga a través de relegation. Relegation es que el tercero de segunda Bundesliga, de segunda división, juega contra el 16º, el tercero por la cola de primera división de Bundesliga, y lo habitual suele ser que el de Bundesliga gane el de segunda Bundesliga. El último caso es de la temporada, es de 2019, cuando lo hizo el Unión Berlín ante el Stuttgart. Entonces, claro, estas cosas hacen que a la gente le guste mucho el Unión. Además, es un club muy comprometido con la lucha contra la homofobia, con la lucha contra el racismo, con el recuerdo de la memoria histórica. A día de hoy hay pancartas en el estadio, no pancartas, son una especie de letras que se pueden observar, que es algo que dicen algo así como no os olvidaremos o no volverá a suceder, en recuerdo de un atentado antisemita que hubo hace 2 años en Alemania. Entonces es un club que lucha mucho a favor de este tipo de cosas y por tanto la gente de Alemania y la gente que no es de Alemania pues tiene el Unión Berlín, si no es como su primer equipo, como su segundo equipo. A mí, mi equipo en Alemania es el Borussia Mönchengladbach, pero todo lo bien que le vaya al Unión Berlín me parecerá bien. Es más, la primera temporada que juegan en Europa, que es la temporada 21-22, que juegan Conference League, eliminan al Gladbach. Es decir, el Gladbach queda octavo, el Unión queda séptimo. Ellos van a Conference en detrimento del Borussia Mönchengladbach, que en teoría es mi equipo, y a mí me alegró mucho. Estuve en el primer partido de fase de grupos que jugaron en Berlín, que lo jugaron en el estadio de Hertha, y creo que es un equipo que mueve tantas masas precisamente porque consigue que la gente se pueda identificar muy bien con él. Y precisamente hay muchas personas que opinan que no debería meterse el fútbol en política. De hecho, aquí en España es una de las cosas que más se le ha criticado a algunos clubes. Veo que dices que no con la cabeza. ¿Por qué se debe meter el fútbol en política y en derechos humanos, sobre todo, más que en peleas de partidos? Claro, es que creo que hay un error de concepción del asunto. O sea, aquí cuando la gente habla del fútbol y la política, nadie se refiere a que el Real Madrid tenga que decir que la gente vote al PP, al PSOE, a Ciudadanos o a quien sea. No, aquí nos referimos a que la política es mucho más que 4 partidos políticos y que de las ideologías que tenga cada uno. La política también es la lucha por los derechos humanos, la lucha en contra del racismo, la lucha en contra de la homofobia, la lucha por el recuerdo de la memoria histórica, y creo que es fundamental que un equipo se posicione en este sentido. Yo creo que se confunde con el hecho de que el fútbol tiene que meterse en la política o que la política tiene que meterse en el fútbol. Al final son 2 cosas que van inevitablemente unidas de la mano. No es que una tenga que meterse forzada en ella. Por ejemplo, lo que comentábamos de Unión Berlín, sin ir más lejos. En Alemania hay una gran memoria histórica con lo que sucedió con el nazismo y con lo que sucedió con el fallecimiento de los judíos y con los campos de concentración, con el Holocausto. Y los clubes no son más que el reflejo de sus aficionados y que el reflejo de la sociedad. Y por tanto los clubes y los jugadores de fútbol
lo que hacen es posicionarse como se posicionan ellos en su día a día. León Goretzka es uno de los futbolistas más activos en cuanto al tema del recuerdo de las víctimas del Holocausto, de lo que sucedió con los nazis, del genocidio, de los campos de concentración. Y lo hace básicamente porque él es una persona que en su ámbito personal y en su ámbito individual es una persona concienciada, porque cada uno en Alemania está concienciada con que no vuelva a suceder lo mismo. Entonces, la política y el fútbol van unidos de la mano, pero no de una manera forzada o de una manera buscada. Es porque la vida hace que la política y el fútbol estén juntas de la mano, porque la política sucede y no lo puedes controlar, y el fútbol al final no es más que un reflejo de la sociedad y de la gente que forma parte de esta sociedad y de las cosas que les preocupan a las personas que siguen a estos equipos de fútbol. ¿Ángela? Estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, aparte Carlos lo sabe, suscribo cada palabra. Precisamente por esa dirección iba un poco la siguiente pregunta que te quería hacer. La cultura alemana, futbolísticamente hablando, ¿cómo es? ¿Cómo es un estadio alemán de fútbol? Bueno, un estadio alemán de fútbol es un estadio que está reventado. Partiendo de esta base, es muy, muy poco habitual que un estadio de fútbol que no sea el del Hoffenheim. El del Hoffenheim es un caso aparte. El del Hoffenheim creo que es el único equipo de Alemania que tiene menos de un 50% de asistencia al campo, pero porque al final es un pueblo de 3.500 habitantes. Entonces, claro, cuando construyes un estadio de 30.000 personas en un pueblo de 3.000 personas, pues es difícil que se llene más del 50%. Pero son estadios que no suelen estar por debajo del 85% de capacidad y de asistencia. Es un estadio en el que se canta mucho, en el que se vive mucho, en el que se celebra mucho, en el que se anima mucho, en el que se apoya mucho, con mucha originalidad y creatividad. En la cultura futbolística alemana también, pues en los estadios de fútbol está permitido beber. Y gracias a Dios no suele provocar dramas porque la gente sabe que tiene que hacerlo con cabeza y con conciencia. Evidentemente, en todos lados hay tarados y en todos lados hay gente que no tiene dos dedos de frente, y esto no es una cuestión de un país, esto es una cuestión de todos los países. Pero es gente que sabe beber y que no se tiene que emborrachar previamente al partido para entrar al partido borracho, sino que puede ir haciéndolo durante el partido. Además, mola mucho porque en Alemania hay una cultura muy importante con el reciclaje. Muchos estadios de Alemania están enfocados hacia el reciclaje, por lo mismo que os decía, porque el fútbol es un reflejo de la sociedad y la sociedad alemana está muy concienciada con el cambio climático y con el preservar el medio ambiente. Entonces, muchos estadios de fútbol, al igual que, por ejemplo, supermercados, hacen este tipo de cosas y esa es la clave, creo yo, al final. Entonces, no sé, a mí me parece que la cultura futbolística alemana es la mejor de Europa, y si no es la mejor de Europa, es una de las dos mejores de Europa, porque es gente que se desplaza muchísimo, que es de un equipo y tú eres de donde naces y de donde naces eres, ¿no? Y al final la gente del Bayern, por ejemplo, lo que se comentó con la Superliga, la gente del Bayern, los aficionados del Bayern, prefieren un partido contra el Augsburg que jugar contra el Arsenal o contra el Manchester United. Al igual que pasa con los aficionados del Chelsea, que pusieron aquellas míticas pancartas de "We want our cold nights in Stoke", queremos nuestras noches frías en Stoke, pues en Alemania, pues dirá, no vi carteles porque ningún club alemán, gracias a Dios, se adhirió a la Superliga, pero habrían salido a las calles y habrían puesto en alemán "Wir wollen unsere Nachten in Bielefeld", por ejemplo, queremos nuestras noches frías en Bielefeld, ¿no? Entonces, creo que esta es la clave de la cultura futbolística alemana. Y ya para bordear un poco lo que es el ámbito futbolístico, pero también tiene que ver con ello, el tema de los medios de comunicación. Aquí en España tenemos muy buenos medios sobre temas futbolísticos y en general deportivos, pero también tenemos algunos que, bueno, dejan mucho que desear y que son más espectáculo que periodismo. ¿Esto en Alemania también pasa? ¿Hay también casos así? Sí, a ver, no hay un programa como, por ejemplo, El Chiringuito en Alemania, o al menos yo no lo conozco. Sí hay programas de análisis y de tertulia, esto es evidente, pero un ejemplo es después del último Borussia Mönchengladbach Bayern München, que hubo una expulsión pues un tanto dudosa de Dayot Upamecano. Al día siguiente, en una de las televisiones públicas de Alemania, había una tertulia y entró el árbitro a explicar por qué había tomado esas decisiones, cuáles eran los motivos para ello y por qué
creía que seguía creyendo que la decisión era correcta y a recibir la opinión de los contertulios que allí se encontraban. Yo creo que esto es un punto clave para explicar la cultura futbolística alemana. Evidentemente, como en todos los países del mundo, hay tabloides, al igual que en Inglaterra pasa con, por ejemplo, el Sun, en Alemania pasa por ejemplo con el Bild. Mucha gente dice que el Bild es el Sun alemán. Al final yo creo que el Bild puede ser el Sun alemán en algunas cuestiones amarillistas, pero tiene mejor información que el Sun, sobre todo en cuestiones de fichajes, porque tiene a gente que mueve muy bien este aspecto, y yo creo que esa es un poco todo. El periodismo bueno y periodismo malo hay en todos los países. Al final, tú lo has dicho, aquí tenemos muy buenos periodistas y muy buenos análisis periodísticos del deporte en general, ya no por meterme solo con el fútbol, en canales de YouTube, en programas de televisión, de baloncesto, de fútbol americano, de tenis, de balonmano, de natación, ¿no? Con míticos Juegos Olímpicos. Al final se hace muy buen trabajo periodístico. También hay malos periodistas, pero también hay malos periodistas en Inglaterra, también hay malos periodistas en Alemania y también hay malos periodistas en cualquier país del mundo en el que busques. Hay estas dos dualidades. Y otra pregunta, si alguien está escuchando este programa nunca ha visto un partido de fútbol alemán de la Bundesliga, ¿qué equipo le recomendarías para empezar a inmiscuirse en lo que es esto de la Bundesliga? Es complicado, depende de lo que busques. Si buscas buen ambiente, yo te recomendaría un partido del Eintracht como local, porque al final el Deutsche Bank Park es un estadio, si no es el mejor estadio de Alemania, porque compite ahí con el Borussia Dortmund, es uno de los mejores. Si buscas una experiencia completa, es decir, buen ambiente, una cultura futbolística potente, una tradición histórica también, el Borussia Dortmund es quizá el mejor. Y después siempre puedes ver un partido del Bayern que nunca te va a defraudar porque siempre va a estar interesante. El último fin de semana, por ejemplo, tuvimos el derbi de Baviera con el Augsburg y acabó 5-3. Con lo cual, pues cualquier partido de Alemania suele ser bastante interesante. Bueno, ya para cerrar, evidentemente es la experta en fútbol alemán de nuestro programa, así que le tengo que ceder la última pregunta a mi compañera Ángela para que la use como ella quiera. Ángela. Bueno, Andrés, yo creo que nunca te han preguntado, o sea, cuando te han entrevistado sobre el fútbol alemán, sobre la Bundesliga, te han preguntado por el 50+1, que yo creo que es el eslogan de la Bundesliga. ¿Qué me puedes contar sobre ese maravilloso 50+1 que tienen allí? Bueno, es la salvaguarda de la tradición futbolística alemana. Al final es cierto que también es un tope a la hora del crecimiento, porque no imposibilita, pero dificulta la entrada de inversores extranjeros y la posible competitividad con una liga como por ejemplo puede ser la Premier League, pero también evita que haya descalabros y que se tomen decisiones que vayan en contra del fútbol alemán y de los propios equipos. La regla del 50+1, en resumidas cuentas, es una regla que implica que el 50% de las decisiones de voto más uno de un club deben pertenecer a sus socios o aficionados. No es lo mismo que la parte económica, porque por ejemplo un caso es el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund, sus socios, por así decirlo, o el club como tal, no la empresa que es el club, solo tiene el 5,3% de las acciones financieras. Es decir, cuando se reparten beneficios, dividendos y demás, el club solo se lleva un 5%. Está Signa Iduna, está Puma, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a las decisiones, el Dortmund es el que toma las decisiones. Y por eso el Dortmund no se adhirió a la Superliga, por eso el Bayern München no se adhirió a la Superliga, por eso el Bayer Leverkusen no se adhirió a la Superliga, por eso el Borussia Mönchengladbach no se adhirió a la Superliga, y precisamente por la presión de todos, el RB Leipzig tampoco se adhirió, porque si ya tiene poca fama en Alemania, precisamente por no tener, entre otras cosas, el 50+1, si se llega a adherir a la Superliga, le habrían caído muchos palos. Pues Andrés Weiss, gracias por atendernos. Ha sido una charla muy interesante, de verdad. Yo que tampoco soy un gran experto futbolero, he aprendido bastante. Y lo más importante es que los jóvenes poco a poco nos vayamos haciendo un hueco en el periodismo, que a veces nos lo venden un poco mal. A veces nos dicen que sí, eso no va a ser posible. Se vende mal, pero yo estoy muy en contra de venderlo así.
Yo estoy muy en contra de venderlo así porque yo tengo 23 años y estoy viviendo del mundo del periodismo. Tengo amigos que tienen más o menos mi edad en Galicia, que están viviendo del periodismo en Galicia, con lo cual es cierto que cuesta hacerse un hueco, pero a día de hoy cuesta hacerse un hueco en todas las profesiones del mundo. Lo único hay que intentarlo. Intentarlo y esforzarte no te va a asegurar. Yo estoy muy en contra de si te esfuerzas lo conseguirás. No, tú puedes esforzarte lo máximo posible y no conseguirlo. Yo me esforcé lo máximo posible para ser jugador de la NBA y aquí estamos. O sea, son cosas que no son consecuentes una de la otra. Pero si te esfuerzas, pues tienes un poco más de posibilidades de conseguirlo. Y al menos estarás seguro de que has dado todo para intentarlo. Pues lo intentaremos. Gracias, Andrés, de verdad. Mucha suerte con el futuro prometedor que tienes por delante. Muchas gracias. Y gracias por atendernos de verdad. Un saludo. Que vaya muy bien.